Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Gusto de saludarlos nuevamente en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y estamos hoy día completo, equipo completo, con Gabriel Vega, Hernán Ferreira y reaparece Eduardo Manzanares, que estuvo ausente un tiempo, pero por razones justificadas. Así que estamos dando inicio a Pauta Semanal, semana para analizar el acontecer nacional y regional en materia política, semana con varios rumores. Por ahí se hablaba de que iba a haber un cambio de ministro de salud, por ahí la Moneda también salió a blindarlo, hubo cambios, por cierto, en la ministra del Trabajo, y eso ha traído también una serie de efectos porque se vuelve a recurrir a parlamentarios para llegar a distintos ministerios, y esta vez le tocó al diputado Patricio Melero. Junto con eso también la semana está en desarrollo este tercer retiro del 10%, y lo más lamentable es la alta cifra de contagio, y ahí entonces estamos confirmando el hecho de que no bastaba solo el exitoso proceso de vacunación, porque creo yo que eso sigue siendo exitoso al ver la cantidad de millones de chilenos que están recibiendo la vacuna, pero por ahí también nos pasamos, quizás, digo en términos plurales, de optimismo, y se han relajado algunas medidas, y eso ha tenido efecto principalmente en el resto del país. Magallanes todavía sobrevive a fase 3, salvo Natales, que hace unos días retrocedió, pero esperamos y hacemos llamado a nuestra comunidad a seguir cuidándose, respetando precisamente ahora que todavía faltan personas por vacunarse y nuestra capacidad hospitalaria en camas críticas es bastante reducida. Y también lo que ha insistido también Gabriel muchas veces es que podemos aquí estar limitados, pero en el resto del país también, entonces tampoco hay un plan B si es que esto sigue. Las cifras superan los 9.000 casos contagiados a nivel nacional, y en Magallanes todavía tenemos cifras que son para tener en cuenta. ¿Cómo están, muchachos, en esta semana? Gusto de saludarlo. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué me puedes decir respecto a este proceso del COVID? ¿Cómo estamos? ¿Qué te llamó la atención? Y también, ¿cuál es tu opinión respecto al manejo que pareciera ser que parte de la crítica al ministro de Salud era este excesivo confianza, por una parte, exitoso proceso de vacunación, pero por otra parte, las medidas que se habían tomado finalmente ha derivado en una fase, en un periodo más crítico que incluso el peor momento del año pasado, cuando estaba esto en pleno desarrollo y apogeo. ¿Cuál es tu opinión, Hernán? Mira, aunque hay gente que no le gusta porque se miran pues, un poco el ombligo y pensando que Chile vive aislado en el mundo y que pareciera que no tiene ninguna conexión, vive en otra galaxia, entonces, pero el mundo... La gran mayoría de los países, salvo excepciones, ha tenido. Ahí, bueno, voy contigo, Gabriel. Hernán volverá, tuvo un problema de telecomunicaciones. Espero, Gabriel, que no te caigas. Tu opinión en respecto al proceso de salud. Aprovechemos de hablar del coronavirus, no solo nacional, sino que a nivel regional. Sí, mira, el proceso... es crítico por la magnitud, por los porcentajes no lo es tanto. Si tú te recuerdas, principios de octubre del 2021, en Magallanes estábamos con cifras que alcanzaban 5 veces lo que está viviendo el resto del país ahora, en porcentaje, pero en magnitud, por la ocupación hospitalaria, porque es más de la mitad de Chile en situación de riesgo, es bastante compleja. Esto en paralelo con la vacunación y con un cambio en las curvas de las edades que se están contagiando. O sea, aquellos que ya accedieron a la vacuna pasan a la baja y aquellos que vienen, a los que le toca vacunarse ahora, van en alza. Me parece un poco que estamos bastante anticipados de lo que vivimos acá, de nuestra experiencia, con lo que vemos en el resto del país. Pareciéramos estar harto avanzados, no obstante nuestras cifras están subiendo o manteniéndose. Nuestras cifras están por ahí
habría que calcular más o menos cómo va la cosa, pero esa franca baja ya no sigue, a lo menos se mantiene. ¿Es preocupante? Sí, siempre, sobre todo lo que he señalado muchas veces que tú recalcabas, de que si nosotros nos llenamos hospitalariamente no va a haber plan B, no vamos a tener a dónde recurrir. Entiendo que ese fue el motivo también de que Natales pase a otra etapa, su propia capacidad hospitalaria. Ahora aquí, más allá de los aciertos, los desaciertos, el proceso en sí, en común, hay que ser primero bastante flexible. Yo escuchaba a los partidos cercanos a mi corriente en España, en posiciones bastante cercanas a la oposición de acá, siendo que las corrientes de pensamiento son bastante parecidas, entonces pareciera que siempre la oposición va a estar un poco apurando, cuestionando y provocando, lo cual no es malo, y el oficialismo en una defensa a rajatabla que yo no la comparto. Yo creo que aquí hay cosas que se pueden ir mejorando, pero estoy bastante conforme con estos procesos dinámicos que estoy viviendo, en ir avanzando de etapas, en ir conociendo cifras, metas coherentemente con la alta capacidad de exámenes que tenemos y en paralelo seguir vacunando masivamente. Yo tengo mucha fe que luego de Israel, esta región tiene la gran oportunidad de ser la segunda zona del planeta que logre a lo menos algo muy parecido a una inmunidad de rebaño, por lo limitado, por las medidas que se han tomado, el ingreso con PCR obligatorio, por ejemplo, y por la alta capacidad de vacunación. Y también de ya haber saltado una ola importante. Esperemos que no hayan olas mayores, pero pareciéramos que ya pasamos lo más grave. Perfecto. Oye, Eduardo, tú estás regresando a la región, estuviste un poco ausente, pero estuviste en una zona que en el norte del país, en el centro del país, donde pareciera ser que el problema está medio desbordado. O sea, uno ve cómo las cifras son altísimas. Claro, si es cierto, uno puede hacer una proporcionalidad, como establece Gabriel, que nosotros tuvimos en una situación similar. La diferencia es que las camas per cápita que habían acá son mucho más menores a las camas per cápita en términos de infraestructura hospitalaria en las ciudades grandes del país, como Santiago, Valparaíso, Concepción. Entonces, ahí es donde el problema parece ser bastante más grave de lo que pudimos llegar a tener acá en Magallanes, pero eso termina afectando, y ahí también vemos cómo las medidas centralistas vuelven a aparecer. Cuando se trabaja la hora del toque que queda el resto del país, también llega aquí en Magallanes, donde estamos en otra condición. ¿Cuál es tu opinión? Y aprovecho de darte la bienvenida una vez más, Eduardo, al programa Pauta Semanal. Gracias, contertulios de Pauta Semanal. Mira, yo lo primero que hay que decir en general es que lo que se ha hecho bien hasta ahora, lo que ha permitido que esto no sea más grave todavía de lo que es la existencia de la salud pública. Es la existencia de la salud primaria, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha tenido que ver, en primer lugar, con el éxito de la vacunación. Si sectorizamos el tema de los éxitos, la vacunación ha sido exitosa desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la cantidad de vacunas que se han logrado inocular, ¿no es cierto?, a la población, más allá de que efectivamente hubo también el Estado, ¿no es cierto?, a través de sus diferentes organismos, incluyendo universidades, lograron rápidamente llegar a acuerdos con determinados laboratorios para que existan las vacunas en Chile. Eso por un lado. O sea, la salud pública nuevamente acá, tan vilipendiada por la derecha, tan tenida menos, ¿no es cierto?, por este gobierno, y acá y en el mundo entero, ¿no es cierto?, donde se ha privilegiado de alguna forma en este modelo capitalista neoliberal la existencia de la salud privada por sobre la salud pública, restringiéndole cada vez los presupuestos y los medios, ha demostrado que es absolutamente insustituible. O sea, la salud pública yo creo que también está demostrando hoy día que es necesario, y probablemente lo habrá otro gobierno, recuperar lo que tuvo antaño, ¿no es cierto?, de privilegio, ¿no es cierto?, dentro de la salud ciudadana. Eso por un lado. Y por otra parte, a este éxito de la salud pública se contrapone la falta de capacidad que tiene el mundo, el gobierno, para que junto con la salud pública, junto con el éxito de la vacunación, pueda evitar que ocurra lo que está ocurriendo en Chile. ¿Y cómo ocurrió? Porque sencillamente aquí se abrieron las puertas,
se privilegió la economía por sobre la salud pública, se hicieron, ¿no es cierto?, todos estos sistemas de vacaciones, la construcción funciona exactamente como existía antes. Efectivamente, yo estuve en Santiago por temas médicos y la verdad es que pandemia no se notaba, las calles estaban abarrotadas, los tacos en las calles eran las mismas, y básicamente era porque la economía siguió funcionando, abrieron los malls, abrieron los restaurantes y abrieron una serie de otras ciertas entidades económicas, la minería, etcétera, etcétera, sin prever, ¿no es cierto?, que eso inevitablemente iba a traer el contagio que tenemos hoy día, más de 9.000 casos diarios, ya lleva 2 días o 3 días así. Y claro, algunos pueden decir, claro, es que es muy fácil decir eso si es que no tienes otras medidas, pero si eso es lo que se le pedía al gobierno, medidas concretas para asistir a la clase media y a las clases más desposeídas para que tengan recursos que les permitan, ¿no es cierto?, quedarse en casa. Y eso no se hizo, hasta el día de hoy no se ha hecho. Lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que la propia gente ha tenido que sacar sus plata con el primero o segundo retiro y vamos por el tercero. Entonces yo diría que esta dualidad de la pandemia, el éxito de la vacuna versus el fracaso, ¿no es cierto?, de las políticas de contención, son las que están marcando hoy día la ruta de esta pandemia, y tenemos 9.000 casos, que es lo que se preveía, la situación más catastrófica que se podía venir después de las vacaciones. Está ocurriendo. Y eso básicamente es gracias o culpa de este gobierno, ¿no es cierto?, que ha hecho mal las cosas en ese ámbito, por lo menos. En eso volviste, Hernán, sigue con tu intervención, pero hemos conversado en tu ausencia precisamente de lo que hablaba Eduardo, de los efectos que significa, por una parte, un lado exitoso, por otra parte todavía que no nos damos cuenta en términos globales y colectivos de que no basta solo una medida, sino que aquí para atacar esta pandemia, que tiene efectos multidimensionales, también se requieren esfuerzos de todo tipo, y ahí siguen estando ahí en el tapete esta dualidad entre salud y economía, y por ahí también ha generado este efecto, porque digámoslo, también hubo una presión por reactivar áreas de la economía en el verano, y ahí es donde probablemente no se logró diferenciar de aquellas que sí podían haberse hecho y aquellas otras que se hicieron sin tener en cuenta los efectos de aquello. Ya está el PIB, y en ese sentido, ¿cuál es tu mirada? Unas precisiones primero. Hay gente como Eduardo de la izquierda que tiene el concepto de papá Estado, que si el papito Estado no hace una cosa, el privado no puede hacerlo. Él dice que fue el Estado, el éxito del Estado que consiguió la vacuna. No, señor, fue el gobierno de Sebastián Piñera. No fue el Estado. Pero el gobierno es parte del Estado. Escúchame, que cuando dice que hay éxito de la salud pública, no es éxito del gobierno, es éxito del Estado. Entonces, claro, cuando se hace algo bien, es el Estado. Ok. Si hubiera estado el gobierno de Chile, estaríamos con comisiones todavía. ¿Qué vacunas compramos? No, aquí no fue el Estado, fue el gobierno, este gobierno, que es el Mañalich, y este gobierno reconoció a todo el mundo que compró la vacuna. No fue el Estado. No fue el Estado. Las vacunas se compraron con platas del Estado. La vacuna del Partido Socialista, porque esa gente todavía está reclamando. Fue priorización del gobierno, po. No fue el Estado, fue el gobierno de Sebastián Piñera. A mí este gobierno tampoco me gusta mucho, pero fue el gobierno de Sebastián Piñera. Así fue. Yo no dije nada en contrario. Entonces, después de las vacaciones, entiendo, cuando hay gente que tiene ciertos recursos, que no puede estar un tiempo sin salir de vacaciones. Hay gente que necesita estar de vacaciones. Porque también acá no se toma conciencia de la salud, cierto, mental de la gente. No se toma conciencia todavía. Y quieren tenerlo encerrado. No. Sí, ahí te complemento, Hernán, y estoy de acuerdo contigo, te complemento brevemente. También hay personas que aprovecharon el permiso en el verano para visitar a familias que no habían visto durante mucho tiempo. O sea, también eso era parte de una necesidad. Y claro, y después la deuda, fíjate, ¿qué dice la izquierda? Que el Estado se endeude. Bueno, se endeude harto. ¿Eso quién lo paga? Se pagan todos los chilenos, y al final lo van a pagar todos. O sea, es una ilusión de que se endeuda al Estado y lo pagan otros. Es mentira. Todos los chilenos lo pagan. ¿Cierto? Entonces, eso es mentira. La gente endeúdese y usted no paga. Es mentira. Se va con altos precios, porque el gobierno, en vez de tener dinero el día de mañana, se endeuda mucho para obras sociales, saca dinero de obras sociales para pagar la deuda externa. Por tanto, va a tener menos obras sociales. Entonces,
yo creo que esas son precisiones que hay que hacer, y perdónamelo obviamente, pero es que ya es mucho. Está bien, Hernán, yo entiendo tu punto, pero también te contrapregunto, si el Estado, o en este caso el gobierno, saca recursos o se endeuda para ir precisamente en ayuda de la ciudadanía, de los sectores más complejos, yo ahí no veo ningún pecado, por el contrario, creo que es parte del deber, y esa cuenta la vamos a pagar entre todos, y qué bueno que vaya en apoyo de quienes hoy día tienen problemas. Yo creo que el problema no está ahí. Es que lo que pasa es que la gente se empobrece más de lo que está. Sí, ese es el tema. No es que porque cuando cualquier persona, yo me voy a endeudar alguien me presta, no sé, un trabajo normal, 50 millones de pesos. Hay que ganar 800, le presto 50 millones de pesos. Pero después se lo voy a cobrar, pues. No, que no importa, la pago mañana, pero después se lo cobra y le puedo quitar su casa incluso. No importa. Y cuando llega el día, tiene que pagarlo igual. Y se empobrece más de lo que está todavía. Pero en ese sentido, el Estado, de alguna manera, el retiro del 10%, retiro de los fondos provisionales, por muchos chilenos, que están conscientes de que ese retiro va a significar a futuro una baja en las pensiones o una nula pensión, el Estado va a tener que concurrir a través de la pensión básica solidaria a raíz de esa familia. Entonces, en ese sentido, pero no todo, correcto, pero ahí finalmente a futuro, en la plata para poder cubrir esas futuras pensiones va a también salir del mismo fondo de todos los chilenos, que está administrado por el Estado. Aunque iba a salir igual, porque hay gente que tenía tan baja cotización, que igual el Estado iba a poner, digamos. Entonces, al final, ¿cierto? Último, hay gente que me ha dicho, digamos, es que, por ejemplo, el primer retiro me dice, mira, yo ya recuperé, por vía, ¿cierto?, de rentabilidad, yo ya recuperé lo que había sacado. ¿No? O sea, hay gente que recuperó. Entonces, se endeuda, pero no totalmente como se endeudara de otra manera. Yo creo que hay un tema que y además mucha gente está sacando, porque ya un candidato presidencial, que fue la radio, fue Jadwe o Giles, no sé qué están, que algo que yo dije el año pasado, que se está pensando en expropiar las cotizaciones provisionales, las fondos de la AFP. No, que imposible, nada, hoy día está planteado. Pues hay mucha gente que tiene temor, es decir, tenerlo en la AFP, que me lo van a expropiar. Parece que la candidata normal, parece que dijo eso. Lo van a expropiar, nacionalizar. Y tenerlo yo, mejor lo tengo yo. Entonces, hay necesidad, pero hay gente que está diciendo, ¿sabes? Mejor lo saco, antes de que me lo expropien, pues. Como lo está amenazando la izquierda. Entonces, yo creo que es razonable también. Me permite, Juan Francisco, lo que pasa es que ya, como ha intervenido 2 veces ya Ferreira, ¿no es cierto?, con este discurso apocalíptico, ¿no es cierto?, que siempre recurre a lo mismo, Bachelet, eso ya está pasado de moda ya en realidad, que los socialismos, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que quiero decirte que la mayoría de los economistas, incluyendo muchos de la derecha, creen que el Estado no tiene ningún problema en endeudarse en Chile. Chile es uno de los pocos países que gracias a la gestión económica que de gobiernos anteriores ha permitido acumular una cantidad importante de ahorros, ¿cierto? Cerca de 24.000 millones. Pero no me interrumpas, Hernán, yo te hablé completo. Deja de ser tan tirano como ha sido habitualmente. Eso es parte de tu cultura pinochetista, weón. Me interrumpiste un rato y tú la llantita que... Ya, bueno, el Estado hoy día tiene un 32, 33% o 34% de deuda y perfectamente puede llegar al 38, 39 que va a llegar. Y puede seguir aumentándola. La mayoría de los países tienen más de 40 o 50% y hay países en Europa, me van a salir con el cuento de que son países desarrollados, que es sobre el 100% de deuda. La deuda que adquieren la mayoría de los ciudadanos que son pobres o son clase media no es la misma que tienen los ricos de este país que nos representan más allá del 10%. Y esa deuda se va a transferir indudablemente a la economía. La gente va a salir a comprar bienes y servicios, va a pagar lo que deben. Son pocos los que van a ahorrar, pero van a ahorrar sencillamente porque la pandemia no va a pasar este año, va a seguir. De manera que el tema de la deuda, de que alguien la va a pagar, pero claro, siempre ha sido así. Y va a depender de la capacidad de la economía, ¿no es cierto?, para que eso ocurra, ¿no es cierto?, de buena forma, y eso no signifique un deterioro de la economía, ¿no es cierto?, individual. De manera que estamos cerca de que nos debemos endeudar. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos morimos de hambre? Nos morimos nomás sencillamente porque no tenemos dinero. El Estado puede hacerlo, Chile puede hacerlo, no gracias a este gobierno, gracias a otros gobiernos que fueron los que le dieron la fortaleza económica a este país para poder funcionar.
Yo creo que un poco el debate que hemos tenido todo el año y un poco ya terminando el primer bloque vamos a continuar porque un tema efectivo tiene que ver con el tercer retiro que está en pleno proceso legislativo, ha ido avanzando en las distintas instancias y parece ser inminente y en eso a la vuelta te dejo planteada la pregunta, Gabriel. Se ve también cómo tu partido está mayoritariamente, al menos en términos de las opiniones, de acuerdo con este retiro la mayoría de sus parlamentarios. Y por el contrario, la UDI está en la postura más dura de no ir a este tercer retiro y también vuelve a estar en tapete el tema de la constitucionalidad de esta iniciativa. Estamos en Pauta Semanal con Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira y quien les habla Juan Francisco Miranda, analizando la semana política a nivel nacional y regional. Vamos a la pausa y volvemos.